Me llamo Augusta Morales, tengo 84 años y vivo aquí en Mendoza, Argentina, en la misma casa donde crecí. Durante 68 años, he guardado un secreto que jamás le he contado a nadie, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni siquiera a mi difunto esposo, con quien estuve casado durante 40 años. Pero hoy, con el peso de la edad y sabiendo que mis días están contados, debo compartir con ustedes la verdad sobre cómo mi vida cambió para siempre una noche de diciembre de 1956, cuando apenas tenía 16 años. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo en el mundo? ¿Has pasado por algo tan terrible que pensaste que nadie lo entendería? ¿Has tenido que tomar una decisión que cambiaría tu vida para siempre? Si estás aquí escuchando mi historia, quizás sea porque también cargas con tus propias heridas, con tus propios secretos escondidos en lo más profundo de tu corazón. Hoy les contaré cómo una niña inocente que soñaba con ser maestra terminó quitándole la vida a su padre. Y por qué, incluso después de tantos años, no me arrepiento de lo que hice. Antes de continuar, si tienes el coraje de escuchar una historia real sobre supervivencia, dolor y redención, dale a me gusta para darme fuerzas. No es una historia fácil de contar, y no será fácil de escuchar. Pero si también guardas tus secretos, tus traumas, recuerda que no estás solo en este viaje. También me gustaría pedir vuestra ayuda, suscribiros al canal para poder alcanzar mi meta de suscriptores. Era 1956. Argentina aún lloraba la muerte de Eva Perón, nuestra querida Evita, fallecida 4 años antes. En Mendoza, nuestra pequeña casa de adobe se alzaba a las afueras de la ciudad, rodeada de interminables viñedos que se extendían hasta las majestuosas faldas de los Andes. El aire siempre transportaba ese dulce y embriagador aroma a uvas maduras mezclado con el polvo seco del viento sonda que soplaba desde las montañas, trayendo consigo recuerdos ancestrales y presagios que aún no podía interpretar. Nuestra casa tenía solo 3 habitaciones, la cocina con su estufa de leña y paredes ennegrecidas por el humo, el dormitorio de mis padres con una cama de hierro que crujió durante toda mi infancia, y mi pequeño dormitorio, que contenía solo una cama estrecha, un arcón de madera que había pertenecido a mi abuela y una pequeña mesa donde hacía mis tareas escolares a la luz de las velas cuando se iba la luz, lo que ocurría casi todas las noches. Éramos solo 3, mi madre Esperanza, mi padre Ramón, yo y todos habían perdido a 3 bebés, todos mortinatos o muertos en sus primeros días de vida. Yo era su único hijo superviviente, su milagro tardío, como solía decir cuando estaba de buen humor. Por eso mismo, me protegía de todo, menos de lo único que realmente necesitaba protección. Papá trabajaba en las bodegas locales, saliendo antes del amanecer y regresando siempre a última hora de la tarde con las manos permanentemente manchadas de morado por el mosto de uva y el aliento cargado de vino tinto barato, no porque sus jefes se lo ofrecieran, sino porque siempre encontraba la manera de tomar algo a escondidas mientras trabajaba. Mamá fingía no darse cuenta, o quizá de verdad no se daba cuenta, demasiado ocupada lavando ropa para las familias más adineradas del pueblo, restregando telas finas sobre tablas de madera ásperas hasta que se le enrojecieron las manos. Yo era una niña estudiosa, de esas que los maestros consideran modelos a seguir. Soñaba con ser maestra, quería enseñar a los niños a leer y escribir, quería marcar la diferencia en el mundo. Todas las mañanas, muy temprano, cuando el sol apenas empezaba a dorar los Andes nevados, caminaba 3 kilómetros hasta la escuela, cargando mi lonchera de hojalata maltratada, llena de tortillas aún calientes y trozos de queso de cabra que mamá preparaba antes de que cantaran los gallos. El camino a la escuela era mi parte favorita del día. Pasaba por la capilla de San Vicente, un pequeño y sencillo edificio de piedra blanca, donde siempre me detenía a rezar 3 avemarías, como me había enseñado mi abuela paterna antes de morir cuando yo tenía solo 8 años. Augusta, me decía con su voz temblorosa pero firme, cuando te sientas perdida o con miedo, habla con la Virgen. Ella comprende el corazón de las mujeres mejor que cualquier santo. Cuánto desearía haber seguido ese consejo cuando más lo necesitaba. Todo empezó a cambiar sutilmente cuando cumplí 15 años en marzo de 1956. El otoño había llegado temprano ese año, y las hojas de las vides ya se estaban volviendo doradas, creando una alfombra crujiente bajo mis pies descalzos mientras jugaba en el jardín. Papá empezó a verme de otra manera. Al principio, solo eran comentarios aparentemente inocentes sobre cómo estaba, creciendo, convirtiéndome en una jovencita hermosa, desarrollando curvas femeninas. Mamá sonreía de orgullo cuando decía estas cosas delante de invitados o vecinos, como si fueran cumplidos normales de un padre cariñoso. Mira a nuestra Augusta, decía, acercándome a él cuando llegaban visitas.
Ya es una señorita. Pronto vendrán los jóvenes a pedirle la mano. Y sus manos, siempre sus manos pesadas y ásperas, se posaban sobre mis hombros más tiempo del debido, o se deslizaban por mi cintura de una forma que me hacía sentir un extraño cosquilleo en el estómago. Pero cuando estábamos solos, las palabras se volvían diferentes. Incómodas. Llenas de algo que no podía nombrar, pero que me daban ganas de salir corriendo. Empezó a inventar excusas para tocarme, me arreglaba el pelo mientras me lo peinaba, comprobaba si tenía fiebre poniéndome la mano en la frente, en el cuello, pasándola por la nuca de una forma que me ponía los pelos de punta. Sus manos siempre se demoraban más de lo debido, explorando territorios que un padre jamás debería explorar. Recuerdo su olor con una claridad que me persigue hasta el día de hoy, tabaco negro barato que liaba en papel de periódico, vino agrio, la acidez que parecía filtrarse por los poros de su piel y el sudor rancio de alguien que trabajaba duro bajo el implacable sol de Mendoza. Un olor que, poco a poco, empezó a provocarme náuseas instantáneas. Empecé a evitar estar a solas con él, pero en una casa pequeña de solo 3 habitaciones, eso era casi imposible. La primera vez que realmente se pasó de la raya fue una bochornosa tarde de abril. Yo acababa de cumplir 15 años un mes antes. Era martes, lo recuerdo bien porque era día de mercado en la plaza, y mamá había ido a vender unos dulces que hacía para complementar nuestros ingresos. El calor era insoportable, uno de esos días en los que ni siquiera un viento fuerte podía aliviar la asfixia. Estaba en el pequeño patio trasero, tendiendo las sábanas que mamá había lavado, cuando sentí sus manos pesadas y sudorosas posarse sobre mis hombros desde atrás. Todo mi cuerpo se tensó, había aprendido a reconocerla por el sonido de sus pasos arrastrados y el cambio en el aire a mi alrededor. Augusta, mi niña hermosa, me susurró al oído, su aliento cálido y húmedo hacía que los mechones sueltos de mi cabello se me pegaran al cuello. Papá solo quiere demostrarte cuánto te ama. Lo especial que eres para él. Sus manos empezaron a deslizarse por mis hombros, explorando lugares que ningún padre debería tocar a una hija. Me estremecí, intentando soltarme, pero me agarró del brazo con una fuerza que me dejaría moretones durante días. SHH, silencio, murmuró, con la voz cargada de alcohol. No hay por qué tener miedo. Esto es natural entre un padre y una hija que se aman. Pero no se lo cuentes a tu madre, ¿entiendes? Este es nuestro secreto, solo nuestro. Si se lo cuentas, no te creerá y tendré que irme de aquí. Pasarán hambre, tendrán que vivir en la calle como mendigos. Esa tarde, bajo el abrasador sol mendocino, con el aroma a uvas fermentadas en el aire y el lejano canto de los pájaros en los árboles, una parte de mí murió para siempre. La niña inocente que soñaba con ser maestra, que rezaba a diario en la capilla de San Vicente, que creía que el mundo era un lugar seguro donde los padres protegían a sus hijas, esa niña desapareció en ese patio polvoriento, reemplazada por alguien que aún no conocía, pero en quien aprendería a convertirme, una superviviente. Los meses siguientes fueron una pesadilla, un descenso gradual a infiernos que desconocía en la tierra. Papá había encontrado la fórmula perfecta para su abuso, siempre elegía los momentos en que mamá no estaba o cuando estaba tan cansada que no prestaba atención a los ruidos que venían de mi habitación. Durante las siestas de la tarde, cuando mamá estaba agotada por el duro trabajo de lavar la ropa de otros bajo el sol, él venía a mí con excusas tontas. Necesito hablar contigo sobre tus estudios, o, te ves triste, deja que papá te consuele, o simplemente entraba sin decir nada, solo con esa mirada en los ojos que había aprendido a temer más que a la muerte misma. Los domingos, cuando mamá iba a misa de 6 de la mañana, era muy devota y nunca faltaba, yo empezaba a fingir dolor de cabeza o de estómago para no tener que ir. Como era una chica que nunca causaba problemas, me creyó y me dejó en casa para que descansara. No sabía que me estaba entregando al lobo que dormía en nuestra propia cama. Repetía las mismas amenazas, como un disco rayado con la misma melodía macabra: si se lo cuentas a alguien, nadie le creerá a una mentirosa como tú. Dirán que te lo inventaste todo para llamar la atención, que eres una chica mala que quiere destruir a la familia. Y tu madre me odiará, pero también te odiará a ti por destruir nuestro hogar. Tendremos que separarnos, y ambos morirán de hambre en la calle. Las amenazas funcionaron porque, en el fondo de mi corazón atemorizado, sabía que tenía razón. En 1956, en un pueblo pequeño y conservador como Mendoza, de esas cosas simplemente no se hablaba. El abuso doméstico era tan tabú que ni siquiera había palabras para describirlo. Las mujeres eran criadas para ser sumisas, para soportar en silencio cualquier cosa que los hombres de la casa decidieran hacerles.
Intenté contarlo una vez, solo una. Era septiembre, lo recuerdo bien porque los jacarandás de la calle principal estaban en flor, tiñendo las aceras de morado como si fueran alfombras reales tendidas para una procesión celestial. Mamá estaba sentada en la cocina, cosiendo a la luz de la lámpara un vestido nuevo para que me pusiera en la fiesta de la Santa Patrona. Había conseguido retazos de tela azul claro de una de sus jefas, y quería que estuviera guapísima para la celebración. Me senté a su lado en el frío suelo de piedra de la cocina, observando cómo sus hábiles manos bailaban con la aguja y el hilo. El silencio entre nosotras era reconfortante, interrumpido solo por el crepitar de la leña en la estufa y el lejano canto de los grillos en el jardín. Reuní todo el coraje que pude en mi pecho y comencé, con la voz temblorosa como una hoja al viento. Mami, necesito decirte algo muy importante sobre papá. Ni siquiera levantó la vista de su costura, continuando con pequeñas y perfectas puntadas en el dobladillo de su vestido. Tu padre trabaja duro por nosotras, Augusta. Es un buen hombre, incluso con los defectos que todo hombre tiene. No deberíamos hablar mal de quienes nos proveen, de quienes nos dan de comer a diario. Eso es un pecado ante Dios. Las palabras que había estado ensayando mentalmente durante semanas murieron en mi garganta seca. Tragué saliva y lo intenté de nuevo, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Pero mamá, él me hace cosas que... Augusta. Finalmente levantó la vista, pero no para escucharme con atención. Era para regañarme. ¿Qué tontería es esta? Tu padre te quiere, somos todo lo que tiene en el mundo. Déjate de fantasías tontas y ve a ayudar a secar los platos. En ese momento, sentada en el frío suelo de aquella cocina, iluminada solo por una lámpara parpadeante, comprendí con una claridad aterradora que estaba completamente sola en el mundo. Que no había salvación, ni escapatoria, nadie que pudiera protegerme del monstruo que vivía en mi propia casa y dormía junto a mi madre todas las noches. El abuso continuó durante casi un año. 365 días de infierno. Perdí tanto peso que la ropa me quedó suelta, como saco sobre mi cuerpo esquelético. Mi cabello, antes grueso y brillante, se volvió opaco y empezó a caerse a mechones. Dejé de soñar con el futuro, de hacer planes, de creer que había vida más allá de esos muros de adobe que me aprisionaban. Las noches se convertían en interminables sesiones de tortura psicológica. Me quedaba despierta hasta tarde, escuchando cada ruido de la casa, interpretando cada crujido de la madera, cada suspiro que salía de la habitación de mis padres. Mi cuerpo había desarrollado un sistema de alerta tan refinado que podía distinguir por los sonidos si se levantaba de la cama, si venía hacia mí, si mamá dormía lo suficientemente profundamente como para que se arriesgara a venir a mí. Cuando por fin logré dormirme del cansancio, tuve pesadillas terribles. Soñé que me ahogaba en un río de vino tinto, sus enormes manos me jalaban hacia abajo mientras gritaba pidiendo ayuda, pero nadie me oía. Despertaba empapada en sudor frío, con la camisa pegada al cuerpo, el corazón acelerado, solo para descubrir que la realidad era peor que cualquier pesadilla. En la escuela, las monjas empezaron a notar mi cambio radical. La hermana Mercedes, mi maestra favorita, una mujer amable de unos 50 años que había dedicado su vida a educar a niños pobres, me llamó un día después de clase, cuando todos los demás estudiantes ya se habían ido. Augusta, querida niña, dijo en voz baja, sentándose en el escritorio junto al mío, ya no eres la misma niña alegre que conocí a principios de año. Tus ojos han perdido ese brillo especial que siempre tuvieron. Tus notas están bajando, ya no prestas atención en clase. ¿Qué pasa en casa? ¿Puedes confiar en mí? Tenía tantas ganas de decírselo. Dios sabe que quería abrir mi corazón roto y vomitar todo el dolor que me mataba por dentro. Pero las palabras de papá resonaban en mi mente como las campanas de una iglesia macabra. Nadie te creerá. Dirán que eres una mentirosa. Tu madre te odiará. En lugar de decir la verdad, murmuré que tenía dolores de cabeza constantes y no podía dormir bien. La hermana Mercedes me dio un rosario bendecido por el obispo y me dijo que rezara más, que la oración era el remedio para todos los males. Si hubiera sabido que rezaba todas las noches pidiéndole a Dios que me sacara de esa vida, tal vez habría comprendido que algunas heridas no se curan solo con avemarías. Si has seguido mi historia hasta ahora, déjame un comentario diciéndome si alguna vez te has sentido completamente solo y sin salida. A veces, cuando nos sentimos perdidos, saber que alguien nos escucha y nos comprende ya es un pequeño alivio para el alma herida.
Todo cambió para siempre en una noche que permanece grabada en mi memoria como si fuera ayer. Era el 23 de diciembre de 1956, la víspera de Nochebuena. El viento rachado soplaba con una furia inusual esa noche, haciendo temblar las viejas ventanas de nuestra casa como si tuviera miedo, como si presentiera que algo terrible estaba a punto de suceder entre esas paredes de adobe. Mamá se fue justo después de cenar para ayudar a nuestra amiga Dolores con los preparativos de la cena de Navidad. Dolores era viuda y tenía 7 hijos pequeños, así que las mujeres del barrio siempre la apoyaban en las fiestas importantes. Mamá trajo algunos de nuestros últimos huevos y un poco de azúcar que estaba guardando para hacer pudín. No me esperes despierta, dijo antes de irse, ajustándose el chal negro sobre los hombros. Nos quedaremos despiertas hasta tarde preparando los tamales y la rosca de Reyes. Augusta, ya eres una jovencita responsable. Cuida bien de la casa mientras no estoy. Si ella supiera lo que significan esas palabras, si ella supiera que me estaba entregando al mismísimo diablo. Fingí estudiar en mi habitación, sentada en la estrecha cama con un libro de matemáticas en el regazo, pero en realidad estaba atenta a cada sonido, a cada movimiento que papá hacía por la casa. Había bebido más de lo habitual durante la cena, podía oler el empalagoso aroma a vino tinto barato mezclado con el tabaco que masticaba cuando estaba nervioso durante todo el pasillo. Sus pasos resonaban con fuerza por el pasillo de tierra. Pasos que había aprendido a temer más que el sonido de las tormentas o los aullidos de los animales salvajes. Cuando oí girar lentamente el pomo de la puerta de mi habitación, mi corazón se aceleró como un caballo asustado. Entró sin llamar, como siempre. Pero esta vez fue diferente. Había algo en sus ojos que nunca había visto, una expresión más salvaje y peligrosa, como si finalmente se le hubiera roto toda la contención. Tenía las pupilas dilatadas, no solo por el alcohol, sino por un hambre que me aterrorizaba profundamente. «Ha llegado la hora, Augusta», dijo con voz ronca, cerrando la puerta tras él y girando la llave en la cerradura, algo que nunca había hecho. El sonido de la llave al girar fue como el de un ataúd al cerrarse. «Ya eres una mujer. Tienes 16 años. En mi época, las chicas de tu edad ya estaban casadas, ya con hijos en brazos». Sentí que todo mi cuerpo se congelaba, como si toda la sangre hubiera abandonado mis venas de golpe. Sabía, con una certeza que me venía del alma, que esta noche sería diferente a todas las demás. Peor. Infinitamente peor. Él no había venido solo a tocarme como las otras veces. Había venido a destruirme, a poseerme por completo. Mi inocencia. Se acercó a mi cama, donde yo estaba acurrucada contra la fría pared de adobe, apretando mi libro de matemáticas contra el pecho como un escudo. Sus manos temblaban visiblemente, ya fuera por los nervios, una excitación malsana o simplemente por el alcohol que corría por sus venas. «No tengas miedo, hija mía», susurró, con la voz como el silbido de una serpiente venenosa. «Papá te enseñará cómo lo hacen las mujeres de verdad. Será nuestro secreto más especial». Cuando extendió las manos hacia mí, cuando vi sus dedos gruesos y sucios acercándose a mi cuerpo, algo dentro de mí finalmente se quebró. No fue una decisión deliberada ni calculada. Fue puro instinto de supervivencia, el mismo instinto que lleva a un animal acorralado a luchar a muerte para escapar de un depredador. En la tosca mesa de madera junto a mi cama reposaba una pesada estatua de bronce de San José, una de las pocas reliquias que teníamos de mi abuela paterna, una sólida antigüedad que debía de pesar más de 2 kilos. La estatua siempre había estado allí, velando por mi sueño desde pequeña, y ahora sería mi salvación. Cuando se inclinó sobre mí, cuando sentí su aliento agrio en la cara, cuando sus manos empezaron a tirar de mi camisón, extendí la mano y tomé la imagen de San José con ambas manos. No pensé, no dudé, no calculé las consecuencias. Simplemente actué. Golpeé el costado de su cabeza con toda la fuerza que tenía mi cuerpo de 16 años, con toda la rabia acumulada por meses de abuso, con toda la desesperación de una chica que no veía otra salida. El sonido fue espantoso. Un golpe sordo y húmedo que resonó en las paredes de la pequeña habitación. Un sonido que me atormenta hasta el día de hoy, 68 años después. Cayó al suelo de tierra como un pesado saco de patatas, sin volver a moverse. La sangre empezó a manar de la herida en su cabeza, formando un charco oscuro que fue absorbido lentamente por el suelo seco. Me quedé allí, todavía aferrado a la imagen ensangrentada de San José, contemplando el cuerpo inmóvil del hombre que había sido mi padre, mi torturador, mi pesadilla. No sé cuánto tiempo estuve allí,
quizá minutos, quizá horas. El tiempo se había detenido, como si el mundo entero contuviera la respiración. Afuera, el viento sonda seguía aullando como un fantasma perdido, y a lo lejos podía oír los sonidos apagados de la familia Mendoza, nuestros vecinos. Risas, música, la vida normal continuando mientras mi mundo se desmoronaba para siempre en esa pequeña y oscura habitación. No fue hasta que oí los pasos de mamá que regresaba de casa de la comadre Dolores que la realidad me impactó como un rayo. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había convertido? Cuando mamá abrió la puerta principal, tarareando suavemente un villancico, se encontró con una escena que jamás olvidaría. Estaba sentada en el suelo de mi habitación junto al cuerpo de papá, todavía aferrada a la imagen ensangrentada de San José contra mi pecho. Había sangre en mi camisón blanco, en el suelo de tierra, incluso en las paredes encaladas. El grito que soltó fue algo de otro mundo. Un grito que parecía provenir de las profundidades de la tierra, lleno de un dolor tan primario y abrumador que hizo aullar a los perros del vecindario. Entonces se hizo el silencio más absoluto que jamás haya experimentado. Un silencio que pesaba 1 tonelada. Se quedó parada en la puerta del dormitorio un buen rato, quizás minutos, quizás horas, mirándome a mí y a su cuerpo, intentando procesar lo que veían sus ojos. Le temblaban las manos con violencia y repitió una oración en latín que había aprendido de niña, con la voz entrecortada y sin relación. ¿Qué has hecho, Augusta? Dios mío. ¿Qué has hecho? Repetía como un mantra desesperado, y las palabras resonaban en las paredes de nuestro pequeño infierno privado. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido hacer semejante cosa? Fue entonces, en ese momento de absoluta desesperación, que finalmente encontré la voz. Las palabras brotaron a borbotones, como agua contenida durante demasiado tiempo que finalmente encuentra un respiro en la presa. Les conté todo. Cada roce indeseado, cada amenaza susurrada, cada noche de terror, cada vez que intenté pedir ayuda y no me escucharon. Mami, él me tocaba, me lastimaba, todas las noches cuando dormías, yo intentaba decirle, intentaba pedir ayuda, pero nadie me escuchaba, hoy él iba a hacer cosas peores. Yo ya no podía más, mami, yo quería morirme. Las palabras salieron entre lágrimas, sollozos y años de dolor acumulado. Hablé de las siestas de la tarde, de los domingos que fingí estar enferma, de las amenazas constantes, de cómo mi cuerpo se había convertido en una prisión de miedo y asco. Esperaba que me abrazara, que me consolara, que me dijera que había hecho lo único que podía hacer para protegerme. Esperaba que comprendiera que no tenía elección, que era él o yo. En cambio, tras un silencio eterno, se arrodilló junto a su cuerpo y rompió a llorar como nunca antes había visto llorar a nadie. Lágrimas que parecían brotar de un pozo sin fondo, acompañadas de gemidos bajos y continuos que me helaron la sangre. Él era tu padre, Augusta. Aun con todos sus defectos, incluso con todos sus problemas, era tu padre. El hombre que te dio la vida, que trabajaba cada día para darnos de comer. ¿Cómo pudiste quitarle la vida? ¿Cómo pudiste dejarme viuda, dejarnos en la indigencia? En ese momento, arrodillada en el frío suelo de mi habitación junto al cuerpo de mi abusador, comprendí con una claridad devastadora que había perdido no solo a un padre, por monstruoso que fuera, sino también a una madre. Porque aun sabiendo la verdad, aun conociendo todos los horrores por los que me había hecho pasar, ella no podía perdonarme por quitarle la vida al hombre que amaba, a pesar de todo. Su amor por él era mayor que su amor por mí. El dolor de su pérdida era más importante que el alivio de mi liberación. Y eso dolía más que cualquier cosa que me hubiera hecho. Pasamos el resto de la noche en silencio, ella velando su cuerpo como si fuera un santo, yo acurrucado en un rincón de la habitación, todavía sosteniendo la imagen de San José, todavía tratando de comprender lo que me había pasado a mí, a nuestra familia, a nuestra vida. Cuando el primer rayo de sol comenzó a aparecer detrás de los Andes, tiñendo el cielo de rosa y dorado en una mañana que debería haber sido una celebración navideña, mamá finalmente levantó la cabeza y me miró a los ojos. Escucha atentamente lo que te voy a decir, Augusta, su voz estaba ronca por el llanto, pero con una determinación férrea. Nadie puede saber lo que pasó aquí. Nadie. Si la policía lo descubre, te arrestarán, te juzgarán por asesina. Y me quedaré sola en el mundo, sin marido ni hija. Juntos, en aquella fría mañana de diciembre, decidimos qué hacer con el cuerpo y la verdad. No podíamos llamar a la policía. ¿Quién le creería a una chica de 16 años que mató a su propio padre?
En 1956, en una sociedad conservadora como la nuestra, estas cosas simplemente no ocurrían. O al menos, no se hablaba de ellas. Esperamos hasta que salió el sol. Entonces mamá fue a casa de nuestro vecino, don Carlos, un hombre amable de unos 60 años que siempre nos ayudaba cuando necesitábamos trabajo pesado. Inventó una historia sobre que papá se había enfermado en plena noche y necesitaba ayuda para llevarlo al médico. Don Carlos no hizo preguntas. Hombres como él, trabajadores sencillos y respetuosos, no solían cuestionar los problemas ajenos. Vino con su vieja carreta y nos ayudó a llevar el cuerpo, envuelto en sábanas viejas, al viñedo detrás de nuestra casa. Allí, entre las vides que ya empezaban a amarillar con la llegada del verano, cavamos un hoyo profundo. Madre, don Carlos y yo trabajamos en silencio mientras salía el sol, cada uno absorto en sus pensamientos. Enterramos allí a padre, junto con la imagen de San José que había sido el arma. Madre dijo que sería un sacrilegio mantener una imagen sagrada manchada de sangre. Don Carlos nunca preguntó por qué enterrábamos a un hombre en medio del viñedo en lugar de llevarlo al cementerio del pueblo. Quizás sabía que algunas preguntas no debían hacerse. O quizás, en el fondo, comprendía que no todas las muertes merecen lágrimas ni luto oficial. Les dijimos a todos en el pueblo que papá se había fugado con una mujer más joven del pueblo vecino. Que nos había abandonado en Nochebuena, llevándose el poco dinero que habíamos ahorrado. La gente se quedó atónita, pero no dudaron de la historia. Después de todo, que los hombres abandonaran a sus familias por otras mujeres no era nuevo, ni siquiera en una comunidad católica conservadora como la nuestra. Ese Ramón siempre fue un poco irresponsable, comentaban los vecinos al pasar por la casa. Bebía demasiado, trabajaba muy poco. Era solo cuestión de tiempo para que hiciera algo así. Y mamá asintió, interpretando el papel de esposa abandonada con una perfección que me dio escalofríos. Los años que siguieron fueron de pura supervivencia, como animales heridos intentando sanar en la oscuridad. Mamá nunca volvió a ser la misma conmigo. Me apoyó, me crió, cumplió con sus deberes maternales, pero siempre hubo una barrera invisible entre nosotras, como si un cristal espeso y turbio nos separara para siempre. No podía mirarme a los ojos mucho tiempo sin apartar la mirada. Cuando me abrazaba, cosa que ocurría cada vez con menos frecuencia, sus brazos se ponían rígidos, como si abrazara a un desconocido. Durante las comidas, comíamos en silencio, solo el sonido de los cubiertos rozando con los platos de porcelana barata resonaba en la cocina. A veces la pillaba observándome cuando creía no estarlo, y en sus ojos había una mezcla confusa de miedo, tristeza y algo que me llevó años identificar, resentimiento. Me culpaba. No solo de su muerte, sino de destrozar la ilusión de que éramos una familia feliz, de revelar secretos que prefería no saber. Nunca volví a estudiar. Mi sueño de ser maestra murió con mi papá esa noche de diciembre. ¿Cómo podríamos pagar la escuela solo con el dinero que mamá ganaba lavando ropa? Y además, ¿cómo podría concentrarme en mis estudios con ese peso en la conciencia? Empecé a trabajar en una pequeña conservera a las afueras del pueblo. Me despertaba a las 4:30, caminaba 2 horas hasta allí y me pasaba el día entero pelando tomates y preparando salsas en latas oxidadas. Regresaba a casa cuando ya brillaban las estrellas, con las manos enrojecidas por los ácidos del tomate y el cuerpo dolorido por estar de pie 12 horas seguidas. El trabajo era duro, pero me daba una excusa para no pensar, para no recordar. El dolor físico en las manos y la espalda era más llevadero que el dolor emocional que sentía en el pecho. Y la fatiga extrema me ayudaba a dormir por las noches, aunque solo fueran unas pocas horas de sueño intranquilo y lleno de pesadillas. Durante esos primeros años, mi madre y yo desarrollamos una tranquila convivencia. Ella seguía lavando la ropa, yo trabajaba en la fábrica, nos reuníamos por las noches para cenar en silencio y nos acostábamos sin hablar de nada importante. Era como si estuviéramos representando un papel, fingiendo ser madre e hija cuando en realidad éramos dos desconocidas que compartían la misma casa y el mismo terrible secreto. Los vecinos a veces preguntaban por papá, sobre todo en los primeros meses. ¿Sabes algo de Ramón? ¿Te ha enviado alguna carta? Mamá había inventado una historia muy elaborada sobre él trabajando en las plantaciones de café del norte del país, que pronto enviaría dinero y que podría volver a buscarnos cuando se instalara. Con el paso de los años, la gente dejó de preguntar. La vida continúa, incluso cuando cargamos con secretos que nos consumen por dentro. La ciudad tenía otros escándalos, otras tragedias de las que hablar.
El abandono de Ramón Morales se convirtió en una historia triste más entre muchas otras. Mamá nunca se interesó en otro hombre. A veces me preguntaba si era por verdadero dolor o por miedo a que le contara la verdad a un posible pretendiente sobre lo sucedido. Siempre vestía ropa oscura, como una viuda perpetua, y asistía a la iglesia con una devoción que rayaba en la obsesión, como si pudiera lavar nuestros pecados con avemarías y rosarios. A los 22 años, 6 largos años después de aquella fatídica noche, conocí a Miguel. Trabajaba en la misma fábrica que yo, en el departamento de empaquetado. Era un hombre bueno y sencillo, con las manos encallecidas por el trabajo honesto y una mirada bondadosa que jamás me juzgó por la tristeza que se reflejaba en mi rostro. Miguel notaba mi melancolía, mi dificultad para sonreír, mi tendencia a alejarme cuando alguien intentaba acercarse demasiado. Pero nunca preguntó por qué. Quizás sabía instintivamente que algunas heridas son demasiado sagradas para ser tocadas por manos extrañas, incluso cuando esas manos están conmovidas por el amor. Me cortejó con lentitud y respeto, como los buenos hombres de entonces. Me trajo pequeños regalos, una flor que recogió camino al trabajo, un dulce de la panadería de la esquina, un pañuelo bordado por su hermana. Gestos sencillos que me recordaron que aún había bondad en el mundo, que no todos los hombres eran depredadores. Cuando me pidió matrimonio, mamá dio su consentimiento con un alivio apenas disimulado. Creo que veía el matrimonio como una forma de librarse del constante recuerdo de lo sucedido. Si me casaba y me iba de casa, tal vez podría fingir que nada de eso había sucedido, que nuestra vida había sido normal, que no había un cuerpo enterrado en el viñedo detrás de la casa. Nos casamos en una sencilla ceremonia en la iglesia de San Vicente, la misma donde rezaba de niña, cuando aún creía que Dios protegía a los inocentes. Era un hermoso día de primavera, el aire perfumado con las flores de jazmín que crecían en el cementerio. Llevaba el vestido azul pálido que mi madre había cosido años antes para la fiesta patronal, del mismo vestido que estaba cosiendo esa noche. Intenté contarle sobre el abuso, pero no me escuchó. Miguel y yo nos mudamos a una pequeña casa alquilada al otro lado del pueblo. Era pequeña, pero era nuestra, y por primera vez en años me sentí, si no feliz, al menos segura. Lejos de la casa donde crecí, lejos del viñedo donde estaba enterrado papá, lejos de la mirada resentida de mamá. Si has seguido mi historia hasta aquí, por favor, deja un comentario diciéndome, ¿crees que es posible sanar completamente los traumas del pasado? ¿O hay heridas con las que simplemente aprendemos a vivir? Y si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal. Compartir estos recuerdos no es fácil, pero saber que alguien me escucha me da fuerzas para seguir adelante. Tuvimos 4 hijos, Rosa en 1963, Carlos en 1965, Elena en 1967 y José en 1970. Elegí los nombres con cuidado, nombres que no me recordaran nada del pasado, nombres que representaran un futuro nuevo, limpio, sin las manchas de sangre que llevaba en la memoria. Intenté ser la madre que deseaba ser, pero siempre sentí que una parte de mí permanecía recluida, inaccesible incluso para mis propios hijos. Los amaba con una intensidad desesperada, pero también los observaba constantemente, con un miedo irracional de que alguien pudiera hacerles daño como me habían hecho a mí. Miguel nunca supo la verdad sobre mi infancia, sobre aquella noche de diciembre de 1956. En 40 años de matrimonio, nunca le conté sobre mi padre, sobre el abuso, sobre el hombre enterrado en la viña. Él sabía que algo me había afectado profundamente, pero respetó mi silencio y nunca me presionó para obtener respuestas. A veces me preguntaba si debía decírselo, si nuestro matrimonio sería más auténtico si él conociera todos mis secretos. Pero el miedo venció mi deseo de compartir la carga. ¿Y si no me entendía? ¿Y si me juzgaba? ¿Y si decidía que era demasiado peligrosa para estar cerca de nuestros hijos? Mamá murió en 1966, 10 años después de aquella fatídica noche, víctima de un cáncer que la consumió por dentro, como si la culpa y el resentimiento que cargaba se hubieran transformado en una enfermedad física. Murió sin que volviéramos a hablar de lo sucedido, llevándose nuestro secreto a la tumba junto con sus rencores sin resolver. En el funeral, mientras esparcía tierra sobre el sencillo y pálido ataúd de madera, sentí una mezcla confusa de tristeza y alivio. Tristeza por la madre que había perdido mucho antes de que falleciera físicamente, y alivio por no tener que seguir viviendo con el peso de su juicio silencioso. A lo largo de todos estos años, 40 largos años de matrimonio, de crianza de los hijos, de trabajo duro y de construcción de una vida aparentemente normal, cargué no solo con el secreto de lo sucedido,
sino también con una terrible culpa que me carcomía el alma como un cáncer invisible. ¿Era una asesina? ¿Una hija desnaturalizada que le había quitado la vida a su propio padre? Durante mucho tiempo, lo creí. Durante mucho tiempo, me sentí como una impostora viviendo una vida que no merecía, rodeada de buenas personas que me amarían menos si supieran la verdad sobre mí. Me encontré observando a otras familias, a otros padres con sus hijas, tratando de comprender si lo que mi padre me hizo fue realmente tan anormal como yo pensaba, o si yo había sido una niña dramática que había transformado gestos normales de afecto paternal en algo siniestro en mi mente enferma. La duda me corroía. ¿Y si lo había malinterpretado todo? ¿Y si en realidad me amaba de una manera que yo, en mi ignorancia infantil, no podía comprender? ¿Y si había matado a un hombre inocente? Pero hace 5 años, cuando ya tenía 79 años y pensaba que me llevaría este secreto a la tumba, ocurrió algo que cambió por completo mi perspectiva sobre todo lo que había vivido. Mi nieta Clara, la hija de mi Rosa, vino a visitarme una tarde de octubre. Se veía diferente, pálida, con ojeras, más delgada de lo habitual. Tenía 17 años, casi la misma edad que yo cuando todo sucedió. Se arrojó a mis brazos en cuanto abrí la puerta, llorando con una intensidad que me partió el corazón. Fueron lágrimas que reconocí al instante, porque habían sido las mías 60 años atrás. Era el llanto de alguien que cargaba con un peso insoportable para su edad, un secreto demasiado pesado para su corazón. Abuela, sollozó contra mi pecho, necesito decirte algo, pero no sé cómo. No sé si me creerás. No sé si me odiarás. Se me heló la sangre. Incluso antes de que hablara, lo supe. El corazón de una mujer que ha vivido el infierno reconoce el olor a fuego en otras mujeres. Cuéntamelo, hija mía, le dije, acompañándola hasta el sofá de la sala, sujetándole las manos temblorosas. Cuéntaselo todo a la abuela. Te creeré. Y entonces me lo contó. Con la voz entrecortada, haciendo pausas ocasionales para respirar o secarse las lágrimas, Clara me reveló que su padrastro, Héctor, el segundo marido de mi Rosa, había estado abusando de ella durante 2 años. Desde que cumplió 15. Dijo que era normal, que era su forma de demostrarme su amor, susurró, y sus palabras resonaron a través de los años como un eco doloroso. Dijo que no podía contárselo a nadie porque nadie lo entendería, que mi madre se enojaría conmigo, que lo preferiría a él antes que a mí. Las mismas palabras. Las mismas amenazas. Las mismas tácticas manipuladoras que papá había usado conmigo décadas atrás. En ese momento, sentada en mi viejo sofá, de la mano de mi nieta, comprendí con total claridad que no había sido una niña dramática ni histérica. Había sido una víctima. Una niña abusada por un depredador que usó su posición de poder y confianza para lastimarme de la peor manera posible. Y más que eso, había sido una sobreviviente que hizo lo necesario para protegerse. Clara, mi querida nieta, dije, secándole las lágrimas con las manos temblorosas de la emoción, fuiste muy valiente al contarme esto. Y ahora la abuela te ayudará a resolver esta situación, ¿entiendes? No estás sola. En ese momento, al mirar a mi nieta a los ojos que reflejaban el mismo terror, la misma vergüenza, la misma desesperación que yo había sentido 60 años antes, comprendí que mi historia no se trataba solo de mí. Se trataba de romper un ciclo terrible, de evitar que el mal se transmitiera de generación en generación. Si no hubiera hecho lo que hice aquella noche de diciembre de 1956, quizá papá habría seguido abusando de otros niños. Quizá habría tenido más hijas que destruir. Quizá les habría enseñado a otros hombres que era aceptable tratar a los niños de esa manera. Ayudé a Clara como me hubiera gustado que me hubieran ayudado a mí cuando tenía su edad. Juntos, confrontamos a mi hija Rosa. Juntos, denunciamos a Héctor ante las autoridades. Esta vez, 60 años después, se hizo justicia. Héctor fue arrestado, juzgado y condenado. Clara recibió terapia con un psicólogo especializado, recuperándose gradualmente y recuperando su autoestima y confianza en el mundo. Hoy estudia psicología en la universidad y sueña con ayudar a otros niños y adolescentes que estén pasando por lo mismo que ella. Y fue Clara quien me hizo comprender que guardar este secreto durante tanto tiempo no me protegía, me estaba matando lentamente, como un veneno lento que tomaba a diario. Fue ella quien me animó a hablar de mi historia, aunque ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Hoy, a mis 84 años,
con el pelo blanco como la nieve de los Andes y las manos marcadas por las arrugas del tiempo, por fin puedo decir en voz alta, no me arrepiento de lo que hice aquella noche de diciembre de 1956. No me arrepiento de haber protegido a la chica. Era la única forma que sabía, con los recursos que tenía. No me arrepiento de haber elegido mi supervivencia por encima de la vida de alguien que me destruía día tras día, noche tras noche. No era una asesina. Era una niña desesperada, obligada a crecer demasiado rápido, a tomar decisiones demasiado difíciles para su edad, a cargar con una carga que ninguna hija debería tener que cargar sobre los hombros de su padre. Durante 68 años, cargué con la culpa como una cruz de hierro. Pero hoy entiendo que la única culpa en esa historia fue suya, nunca mía. Él era el adulto. Él era quien debía protegerme, no lastimarme. Él fue quien rompió el vínculo sagrado entre padre e hija, no yo. Si eres un niño o adolescente que está pasando por algo similar a lo que yo pasé, quiero que grabes estas palabras en tu corazón, no es tu culpa. Nunca es culpa de la víctima. No hiciste nada para merecer esto. No provocaste, no sedujiste, no pediste que te trataran así. Y a diferencia de mi época, hoy hay gente dispuesta a ayudarte, lugares donde puedes buscar ayuda, leyes que protegen a los niños. No tienes que cargar con este peso solo como yo. No tienes que tomar decisiones desesperadas como yo. Busca a un adulto de confianza, un profesor, un familiar, un vecino, un líder religioso, cualquier persona que creas que creerá en ti. Sigue buscando hasta encontrar a alguien que te escuche, te proteja y tome las medidas necesarias. Si eres un adulto que sufrió abuso infantil, como yo, debes saber que nunca es tarde para buscar ayuda, hablar de ello y sanar las heridas que llevas en el alma. Nuestras cicatrices son parte de quienes somos, cuentan nuestra historia de supervivencia y resiliencia, pero no definen en quienes podemos convertirnos de ahora en adelante. He vivido 70 años desde aquella terrible noche. He tenido un buen matrimonio, crié 4 hijos maravillosos, conocí a mis nietos, vi cambiar el mundo y viví momentos de auténtica alegría. El trauma no me definió del todo, ni siquiera cuando creía que sí. Para ti, como padre, presta atención a tus hijos. Observa los cambios de comportamiento, la tristeza inexplicable, el miedo a estar a solas con ciertas personas. Créeles cuando intenten decirte algo difícil. Sé la persona adulta que me hubiera gustado tener a mi lado cuando era niña. Y a quienes llegaron al final de esta historia, gracias. Gracias por escuchar, por compartir esta carga conmigo, por permitirme finalmente hablar de lo que he llevado en silencio durante casi 7 décadas. Me llamo Augusta Morales, tengo 84 años, vivo en Mendoza, Argentina, y esta es mi verdad. Una verdad que me costó toda una vida decir, pero que por fin puedo decir en voz alta, sin vergüenza, sin culpa, solo con la serenidad de quien ha sobrevivido a lo peor y aún encuentra razones para seguir viviendo. Que mi historia sirva de advertencia, de consuelo, de ejemplo de que es posible sobrevivir a lo insoportable. Que llegue a oídos de quienes necesitan saber que no están solos, que no son los únicos, que hay luz al final del túnel más oscuro. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con algo, si te hizo reflexionar sobre tu vida o la de tus conocidos, por favor, dale me gusta a este video. Este simple gesto me dice que valió la pena armarme de valor para contar mi historia después de tanto tiempo. Por favor, deja también un comentario compartiendo tu propia experiencia, si te sientes cómodo /diagonal, cuéntame si también cargas con secretos importantes, si has pasado por situaciones difíciles o si conoces a alguien que necesite ayuda. A veces, saber que no estamos solos /diagonal en este camino es el primer y más importante paso hacia la sanación. Si conoces a alguien, un niño, un adolescente, un adulto, que esté pasando por algo similar a lo que yo pasé, por favor, comparte este video con él. Mi historia podría ser justo lo que necesita escuchar para entender que merece ayuda, protección y una vida libre de abuso. Suscríbete al canal para escuchar más historias reales, historias de personas comunes que vivieron situaciones extraordinarias y encontraron la manera de salir adelante. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos cicatrices que nos enseñaron algo sobre la fuerza que desconocíamos tener. Y recuerda siempre, eres más fuerte de lo que imaginas, más valiente de lo que crees, más resiliente de lo que nadie te dijo. La vida puede quebrarnos, pero también nos enseña a reconstruirnos de maneras aún más hermosas. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios los bendiga a cada uno y que nunca olviden que merecen amor, respeto y protección. Siempre.